SER Podcast. Hola, muy buenos días. Las 228 víctimas de la Dana tendrán un funeral de Estado en octubre, cuando se cumpla un año de la mayor catástrofe natural de nuestro país. También participarán en las comisiones de investigación que se celebren en el Congreso, y que es algo que les ha negado PP y Vox en les Corts Valencianas. Esa decisión sale del encuentro que las asociaciones de víctimas tuvieron ayer con el presidente del Gobierno, que las recibió en Valencia casi 7 meses después de la tragedia, y al que pudieron trasladar el desamparo que sintieron en los primeros días tras la tragedia. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Los colectivos de víctimas abrirán esa comisión de investigación. De hecho, en el Congreso las víctimas piden más apoyo para la salud mental, más medios, sobre todo económicos, para la zona afectada. Mariló Gradolí, la portavoz de una de estas asociaciones, estuvo anoche en Hora 25. Le hemos trasladado que los primeros días nos sentimos abandonados, nos ha comprendido, y creo que ha sido una reunión de entendimiento en el que el presidente se ha comprometido a nuevas reuniones. Las víctimas piden también más medios para la jueza de Catarroja, que está investigando lo que pasó el día de la tragedia y por qué llegó tan tarde la alerta a los teléfonos móviles. También le hemos pedido que se refuerce y se apoye al juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, que en estos momentos es el que nos está dando luz, es el que está investigando. Sánchez se ha reunido con las víctimas no en las localidades afectadas, sino en Valencia, y eso es lo que le afea a Alberto Núñez Feijóo. Ya era hora, ¿no?, de que tuviese algún interés por Valencia. Tenemos que saber por qué el presidente del Gobierno se ha desentendido. ¿Por qué no quiso declarar la emergencia nacional y asumir el mando, que es lo que le correspondía por ley y por una obligación ética y moral? Feijóo dice ya era hora, después del encuentro de ayer de Sánchez con las víctimas, que es algo, ese encuentro, que todavía no ha hecho Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, que sigue diciendo que él, Mazón, está a disposición de lo que pidan las víctimas. Yo le reitero a todas nuestro ofrecimiento. Yo he tenido reuniones personales, yo y miembros de mi gobierno, personalmente con desaparecidos, con víctimas particulares. Cuando han querido hacer pública, como fue el caso de esos desaparecidos, se ha hecho también. De la guerra en Gaza, Naciones Unidas confirma que tras la amenaza de Israel sobre el sur de la franja, 160.000 palestinos han huido de sus casas, especialmente de Han Yunis. La ayuda humanitaria sigue entrando a cuentagotas. Han entrado en el enclave 198 camiones. Mientras los bombardeos continúan también contra el sur del Líbano, donde sigue vigente el alto el fuego con Hezbollah. El ejército de Israel también ha bombardeado la ciudad de Gaza y la de Jabalia. En este caso, contra un edificio residencial, los equipos de rescate están buscando a 50 personas desaparecidas y hay confirmados ya 4 muertos. Estados Unidos sigue apoyando la ofensiva israelí en Gaza, según le trasladó ayer Donald Trump a Netanyahu en una llamada telefónica en la que el estadounidense le expresó su apoyo por el tiroteo contra 2 trabajadores de la embajada israelí en Washington. El primer ministro de Israel, Netanyahu, le ha agradecido el refuerzo en embajadas y consulados y ha cargado contra los líderes europeos que critican su ofensiva, que están, según Netanyahu, premiando a los terroristas. También ha dicho el primer ministro israelí que el lema Palestina libre, que fue lo que gritó el asesino de la pareja de Israel en Washington, es el nuevo Heil Hitler. Y además Trump redobla su ataque a la Universidad de Harvard. Después de retirarle $2.000 millones, le prohíbe tener estudiantes extranjeros. Según la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, perderá la universidad el 27%, un tercio casi de todos los matriculados. La decisión la toman porque, según ellos, según la administración de Trump, la universidad promueve la violencia y el antisemitismo y no ha dado información sobre los estudiantes extranjeros matriculados que, según la administración, han participado en protestas pro-palestinas. La justicia de Estados Unidos ha acusado formalmente al autor de ese tiroteo a las puertas del Museo Judío de Washington. Le imputan los delitos de homicidio en primer grado y homicidio contra oficiales extranjeros. Según la investigación, el atacante de 31 años disparó 21 veces contra ellos. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, sí. Según el acta de acusación, remató a una de las víctimas en el suelo mientras estaba tratando de escaparse arrastrándose. Se sabe que el acusado viajó desde Chicago a Washington en avión el día antes del ataque y que, según los registros de American Airlines, facturó una maleta con un arma de fuego. El responsable local del FBI, Steve Jensen,
Asegura que no existía nada que hiciera sospechar sobre este individuo, que está detenido y que ha confesado ya ante las autoridades ser el autor del crimen. Dice que lo hizo por Palestina y por Gaza. La fiscal federal interina para Washington, Jeanine Pirro, ha dicho que investigan este caso como un acto de terrorismo y un delito de odio, mientras la portavoz de Donald Trump en la Casa Blanca, Caroline Leavitt, asegura que el odio no tiene lugar en los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Hasta ahora poco más se sabe de este caso, sí que el acusado será presentado formalmente ante un tribunal el próximo 18 de junio. Sobre la ofensiva en Gaza, la presión europea contra Israel sigue en aumento. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Sí, el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, ha dejado atrás el miedo a ser calificado de antisemita y se ha sumado a las críticas que hasta ahora habían provocado una separación entre Alemania y el resto de socios. Aquí en España el PP también se ha sumado a las críticas de la derecha europea y los obispos han llegado a pedir un embargo de armas como ha hecho la izquierda. Laura Gutiérrez. Embargo militar integral, que los estados sigan imponiendo sanciones a los acuerdos con quienes no respetan el derecho internacional humanitario, que se permita la entrada de ayuda en Gaza sin restricciones y que se abran corredores humanitarios urgentes para asistir a la población civil. Estas son las principales peticiones de la Conferencia Episcopal en un comunicado en el que piden que se ponga fin a la guerra de Gaza y que se inicie la reconstrucción de las infraestructuras para una vida digna del pueblo palestino en su territorio. No queremos que Atila recorra la franja de Gaza, no queremos ni bombas ni rehenes, nuestro silencio no puede ser cómplice. Mensaje claro de los prelados, un día después de que su presidente, el arzobispo Luis Argüello, criticara el mensaje del líder del PP, de Alberto Núñez Feijóo, de que el gobierno utiliza la guerra de Gaza para ocultar otros problemas. El hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, va a ir a juicio por un presunto delito de tráfico de influencias y prevaricación porque la jueza cree que la Diputación de Badajoz le creó el puesto a medida. La jueza así lo hace contra el criterio de la Fiscalía y pide para él 3 años de prisión, los mismos que para el presidente de la Diputación de Badajoz y líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo. Hay dudas sobre si Gallardo puede ser procesado porque ha recogido su acta de diputado autonómico este jueves y por tanto estaría aforado. Extremadura, Maite Carrasco, buenos días. La jueza de Badajoz que investiga la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz, acuerda enviarlo a juicio por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, tras rechazar su recurso contra su procesamiento. La jueza Beatriz Viedma dictó el pasado 28 de abril un auto de procesamiento contra él y otras 10 personas, entre las que está el presidente de la Diputación de Badajoz y líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo. Ahora declara la apertura del juicio oral para todos ellos. El auto de la jueza llega después de que Gallardo haya iniciado los primeros trámites para entrar en la Asamblea de Extremadura, con lo que adquirirá la condición de aforado y su caso deberá ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El auto dictado con fecha de este jueves va acompañado de otros en los que rechaza los recursos presentados por los acusados contra el procesamiento, si bien les queda la vía de los recursos de apelación ante la Audiencia Provincial. El PSOE habla de cacería y recuerda que Sánchez no era secretario general cuando su hermano obtuvo el puesto, y el PP pide al gobierno elecciones. Pachi López y Cuca Gamarra. Que hasta que no fue contratado, el hermano de Pedro Sánchez no tenía ninguna responsabilidad pública ni institucional. ¿Qué tráfico de influencias puede hacer? Por lo tanto, lo que esperamos con todas estas cuestiones es que de una vez se aclaren y se sepa toda la verdad y se acabe la cacería contra el Partido Socialista. Con el hermano procesado y la esposa imputada, el presidente del gobierno no debería demorar ni un minuto más la convocatoria de elecciones para que los españoles se pronuncien acerca de la degradación institucional y moral de este gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional señala a Rusia por haber promovido campañas de desinformación durante la Dana. Además, apunta que Moscú ha utilizado a las mafias rusas para hacer sabotajes en España. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el Departamento de Seguridad Nacional ha detectado que Rusia está recurriendo a mafias, al crimen organizado en nuestro país, para planificar sabotajes y mover dinero para evadir las sanciones impuestas por la Unión Europea. Lo hacen a través de los servicios de inteligencia de la Federación Rusa, que es, según el gobierno, ahora mismo una de las principales amenazas en suelo europeo. De hecho, el CNI detectó el año pasado 121 actividades de servicios de inteligencia extranjeros en nuestro país. Preocupan las acciones de los servicios secretos hostiles como el ruso, aunque los agentes del SVR de Putin
no siempre actúan directamente, lo hacen a través de activistas afines a los que captan, instruyen y coordinan a través de las redes sociales para que después difundan bulos, como hicieron, por ejemplo, durante la catástrofe de la Dana en Valencia. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el Kremlin aprovechó los peores momentos de la tragedia para sembrar la desconfianza de las instituciones democráticas españolas, proyectando una imagen internacional de caos. El Gobierno mueve ficha y presenta nuevas medidas para atajar el problema de la vivienda. Proponen subir el IVA de los pisos turísticos al 21%, crear un impuesto estatal sobre la compra de viviendas por parte de extranjeros o aumentar el IRPF a los dueños de viviendas vacías. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lo ha presentado como un SOS. La situación está para, como decía, actuar de forma contundente. No estamos para maquillajes de parecer que se hace y no se hace. La crisis de la vivienda está provocando una división entre la España más rica y la que menos patrimonio tiene. El 80% de los que más tienen heredan propiedades frente al 30% de los que menos. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la vivienda no solo mantiene las desigualdades, sino que también las ensancha entre generaciones. Según un estudio de GAZ3, 2 de cada 10 jóvenes vive en pisos cedidos por sus familias y el 40% tiene que recurrir a la ayuda de sus padres para pagar por su vivienda. La evolución de los precios de la vivienda al alza sin que haya una mejora equivalente en los salarios nos permite anticipar que esta tendencia es probable que continúe e incluso pueda agravarse en el futuro. Javier Sánchez es el responsable de la investigación. La vivienda amenaza así con multiplicar estas inequidades a solo unos años, además de que se produzca lo que ya se ha bautizado como la gran herencia, y es que a través de los inmuebles en las próximas 2 décadas se va a producir una de las mayores transferencias de renta en la historia reciente de nuestro país. El 80% de los españoles más ricos recibe propiedades, ese porcentaje es solo del 30% si nos fijamos en la parte de la población más pobre. Agustín, buenos días. Muy buenos días. En Radio Zaragoza para comentar noticias de Aragón está Ana García Cortés. Ana, buenos días. Hola, buenos días. Mira, empiezo contigo y con ese dicho de la cabra tira al monte, pero ahí en la localidad zaragozana de Villafeliche, la cabra tira a los tejados de las viviendas. Sí, hace unos días los 160 vecinos de esta villa, 98 kilómetros de la capital, vieron con sorpresa cómo un par de cabras montesas se paseaban a sus anchas por los tejados de la vivienda. Saltaban de uno a otro con total tranquilidad, miraban alrededor y volvían a saltar como si nada. Bueno, pues el ayuntamiento llamó a los bomberos de la Diputación Provincial, pero no fue necesaria su intervención, ya que los animales acabaron bajando por sí solos. No sabemos si por la presión al ver a los bomberos. Pero ojo, porque esta no es la primera vez que ocurre algo así. Ya en mayo de 2020, media docena de ejemplares protagonizaron un espectáculo similar yendo de cubierta en cubierta, que por cierto después hay que repasar porque, bueno, no sea cosa que los animales hayan estropeado algunas tejas. Que luego va a llover y van a entrar goteras. Eso. Atención a esto que vamos a contar, porque muchos de ustedes están yendo ahora hacia el trabajo. Dice la Universidad de Las Palmas, después de haber hecho un estudio, que el humor positivo en el trabajo fomenta compartir conocimientos entre los trabajadores. Agustín. Efectivamente. Bueno, el estudio está hecho por 2 profesores en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y una en la Universidad de Mumbai, en la India, de forma conjunta. Y lo que vienen a decir es la utilización del humor positivo. Es decir, bueno, más que usar el humor indiscriminadamente, que puede salir mal, ¿no? Y que puede tener efectos, sobre todo cuando es forzado, efectos negativos, el no usar el humor negativo, es decir, el sarcasmo, autocrítica destructiva o la hostilidad. Todo esto favorece el entorno laboral. Yo cuando lo vi pensaba, digo, bueno, esto es una recomendación. Y escuchando Hoy por Hoy, especialmente los viernes, es también una constatación, ¿no? De eso de usar el humor positivo a lo largo de todo el programa, ¿no? El humor positivo fomenta las buenas relaciones y el buen ambiente en el trabajo, eso siempre. Una propuesta de cine a pedales, Ana. Sí, es la que nos llega desde Ejea de los Caballeros, una localidad zaragozana que celebra este fin de semana la primera edición de Velomundo, un festival para los amantes de la bici. Entre las actividades previstas hay rutas por el entorno y un documental que solo es posible ver gracias al esfuerzo que hacen pedaleando con un invento llamado Cinecicleta. Nos lo cuenta Víctor Domínguez, el organizador. Un cine que no necesita energía y que gracias a dar pedales a la bicicleta pueden proyectar películas allá donde no llega la luz. Entonces Así que este festival mostrará también iniciativas solidarias que giran en torno a la bici en países africanos o a personas que han hecho de este medio de transporte su medio de vida. Ana, Agustín, gracias. Hasta luego. Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy es viernes, así que Pepa Blanes nos propone repasar la cartelera. La banda sonora lo dice todo, vuelve Misión Imposible, una saga imprescindible para entender el cine de acción. Desde 1996 lleva Tom Cruise convertido en ese espía que intenta salvarnos de todos los males. Última entrega, la 8, donde el protagonista ha madurado pero sigue en plena forma y donde el villano es la inteligencia artificial. Si queremos salvar al mundo del cataclismo, tenemos que tratar con él. Misión Imposible apela a la nostalgia, lo mismo que Lilo y Stitch, versión en acción real de la famosa película de animación sobre la amistad. Necesito un amigo. En plataformas hay aventuras como las que firma Guy Ritchie en La Fuente de la Eterna Juventud, donde dos hermanos, John Krasinski y Natalie Portman, luchan por no envejecer. Es lo que decía papá, la recompensa es el viaje. No cuando el viaje acaba en la cárcel. Y del cine español le recomendamos Los Tortuga, película con la que Belén Funes ganó 3 premios en Málaga, que cuenta una historia de duelo de una madre y una hija que temen ser desahuciadas. Tortuga le llamaba. ¿Por qué? Le decían así a la gente que se iba del pueblo por las mochilas. Y un estreno más a plataformas llega, Saturday Night. Es la película que recrea cómo fueron los inicios de uno de los programas de televisión más importantes y más críticos con la política americana. El Saturday Night Live, hoy azote contra Trump. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.